Curso Comipems. Español. Lecciones 1 y 2. Lección 1. Obtención de la información. Nuevamente te damos la bienvenida a un nuevo curso y en esta ocasión estudiaremos la materia de español, una asignatura fundamental, puesto que es el idioma en el que nos expresamos de forma oral y escrita. Al ser nuestro idioma natal, lo consideramos muy cotidiano y sencillo, pero esta lengua es muy amplia, pero vamos con calma. Mediante ejemplos que utilizas todos los días, vas a comprender la complejidad del idioma español y algunos recursos o medios para expresarse a través de él. Propósitos y características de las fichas bibliográficas. Así que iniciaremos con un tema fundamental, que es la forma en que se obtiene la información. Para nosotros escribir algún texto que quiera ser validado científicamente, siempre es importante que señalemos el lugar de donde sacamos la información con la que lo construimos. Sin embargo, frente a nosotros hay un mar de información con la cual podemos quedar desorientados y ahí está la importancia de organizar y seleccionar todas las ideas. Para esta labor nos vamos a apoyar de una herramienta llamada ficha bibliográfica. Estas fichas sirven en primer lugar para que hagamos anotaciones sobre las fuentes que estamos consultando y tener ubicados en qué libro o periódico estamos basando nuestro escrito. De esta forma, respaldamos nuestra información en ideas que ya han sido comprobadas y le damos el crédito al autor original por las ideas que ya sostuvo en su momento. Ahora veamos qué lleva una ficha bibliográfica. Lo primero deben ser los datos de la fuente para hallar con facilidad la información que señala y en estricto orden. Esos datos son nombre del autor, empezando por apellidos, nombre del libro o publicación, nombre de la editorial que lo publicó, lugar y año de emisión, número de edición, si es a partir de la segunda, número de páginas del libro. En el caso de que tengamos la idea general de un libro o el número de páginas que abarca la idea que estamos rescatando, todos estos datos deben ser separados por comas. Posteriormente proseguimos a desarrollar la idea que queremos rescatar de esa fuente. Usaremos unos cuantos renglones para resumir en palabras nuestras o haciendo cita textual de lo que dice el autor. De esta forma tenemos varias fichas con muy diferentes ideas y si necesitamos ampliar la información que consultamos inicialmente, no solo contamos con el libro y autor, sino hasta la página exacta está a nuestra disposición. Por ejemplo, tenemos un libro llamado y tenemos la intención de rescatar la idea general de nuestro texto, por lo que si nos apegamos a las características que acabamos de revisar, la ficha queda de esta forma. Así, cuando necesitemos ideas sobre un libro que trate el tema del descubrimiento de América, tenemos todos los datos necesarios de una fuente y la temática que desarrolla la misma. Organización de la información. Los textos tienen una evidente intención de comunicar ideas, y para que este objetivo se cumpla, es necesario que la información esté presentada de una forma clara y entendible. Así que dentro de los textos encontraremos componentes y recursos que permiten que los mensajes sean concisos para el lector. Revisemos cómo se clasifican estos elementos que organizan la información. Funciones y características de los componentes gráficos del texto. Son componentes gráficos, puesto que son identificables por el tipo de letra, el tamaño o la ubicación. Su función es marcar la diferencia en la importancia y la función de cada uno de estos elementos. Elementos gráficos. Título. Se encuentra al inicio del texto y le da un nombre al mismo. Con él nos podemos ayudar a identificar aspectos generales del texto. Subtítulos. Van a estar a lo largo del escrito, dividiéndolos en grandes bloques de párrafos, y con ellos encontramos temas más específicos dentro del texto. Apartado y subapartados. Son la estructura que le da forma a las ideas del texto, llevando de las ideas más generales, que son los subtítulos, e ideas mucho más particulares, de modo que auxilian a encontrar información más precisa. La lista de apartados y subapartados prácticamente es el índice. Índice.
Como acabamos de mencionar, se conforman con los apartados y subapartados, por lo que es la sección donde podemos observar el contenido de todo el texto y la ubicación de las páginas donde se encuentran cada una de las ideas. Imágenes e ilustraciones. Son elementos gráficos que refuerzan las ideas del texto. Pueden ser dibujos, mapas, fotografías o cualquier figura que refuerce la información presentada. Gráficas y tablas. Estos apoyan mostrando datos y estadísticas que complementen la información, dando entendimiento al resto del texto. Subrayados y negritas. Se utilizan para resaltar conceptos o ideas que el autor considera más importantes, haciendo más llamativas estas partes del texto para el lector. Elementos textuales. Tema. Es la idea central del texto y sobre la que gira el mismo. El propio título nos da una noción de cuál es la idea temática. Subtemas. Son las ramas entre las cuales podemos dividir el tema principal, apoyan a explicarlo de la forma más óptima y hacen que el texto esté más enriquecido de información. Orden cronológico. Es el recurso que contiene el modo más adecuado de presentar la información para comprender todo el proceso. Evidentemente presenta primero lo que ocurrió al inicio, paso a paso, los hechos, hasta el final y las consecuencias. Problema y solución. Haciendo uso de ellos como un método de explicar los hechos, identificamos que nos plantea el escrito como una problemática a resolver y cómo llegar a la conclusión de sus ideas, dando la solución al planteamiento. Recursos para desarrollar ideas en los párrafos. Los elementos anteriores son identificables porque resaltan sus características gráficas, pero estos otros recursos, por el contrario, son identificables hasta que leemos el texto y hallamos las ideas expuestas en él mediante los siguientes recursos. Ejemplificaciones. Como su nombre lo dice, se sirve de usar algún apoyo que muestre aplicada la idea que se presente, es decir, en términos sencillos, colocar un ejemplo que permita ver de forma práctica el conocimiento. Explicaciones. También es sencillo de identificar que consiste en aclarar los datos, ampliar la información y respaldar el mensaje, para que el lector tenga más retención del mismo. Repeticiones. Se trata de reiterar la información en más de una ocasión para reforzar el mensaje principal, sobre todo después de un ejemplo o explicación, para que no se pierda esta idea principal entre toda la información que puede contener el texto. Paráfrasis. Haciendo uso de distintas palabras a las de la primera explicación, el autor redefine el concepto o idea para hacerlo más entendible. Hasta ahora ya has conocido los elementos visibles que ayudan a construir un texto, no solo en lo que parece de forma visible, sino también aquellos que fueron parte para construirlo y para comunicar las ideas. En las siguientes lecciones podrás ver con más precisión otros elementos más específicos, como lo que se encuentra en las oraciones, así que te esperamos la siguiente lección para estudiarlos. Hasta pronto.